tema, amiga, anorgasmia postparto. Adelante, Dani. ¿Cómo están? Buenos días, espero que iniciando su día de manera excelente. Y pues, como es jueves de consultorio entre usted y yo, voy a leer todos aquellos tweets que me hacen favor de mandarme, no sin antes tocar el tema que hoy es sumamente importante para todas aquellas parejas que son nuevos papás. ¿Qué pasa cuando nos llega la anorgasmia postparto? Eso quiere decir que después del parto o después del nacimiento del bebé no sentimos orgasmos las mujeres, y la verdad es que las mujeres nos ponemos y nos preocupamos mucho, la pareja también, porque parecería que es algo que se descompuso y ahora ya no tiene arreglo. Pero no, aquí les voy a explicar el por qué pasa o eso suele suceder. Estamos hablando de otro tema muy diferente a lo que es la depresión postparto. Evidentemente, si tú como mujer estás teniendo, o después de haber sido mamá, estás teniendo lo que se llama o se conoce como depresión postparto, bueno, pues evidentemente el orgasmo pues está ausente, en ese momento no se van a dar. Pero vamos a hablar de aquellas mujeres que no tienen esa sensación de tristeza permanente, de melancolía, de llanto, y no caen en el rubro de la depresión postparto, sino simplemente de manera física no logras desencadenar esa respuesta que se llama orgasmo. Bueno, hay varios factores. Primero, las hormonas las traemos todas locas. Eso quiere decir, cuando estás en el periodo del embarazo, las hormonas que se secretan durante el parto y todo ese desequilibrio pueden generar que tu deseo baje y tu lubricación vaginal esté totalmente ausente. ¿A qué me refiero? No te sientes humedita después de pasar la cuarentena, esa famosa cuarentena que a veces las mujeres nos preguntamos, ¿y por qué respetarla? O el varón se cuestiona mucho de, bueno, tenemos 9 meses, más 40 días más, bueno, y yo, entonces, ¿cuándo, no? La cuarentena tiene su razón de ser. Este tiempo que utilizamos, que son más o menos 6 semanas, es el tiempo en el que tu vagina va a regresar y el tejido tanto del útero, o sea, el útero va a regresar a su tamaño, se va a desinflamar todo lo que se generó posparto, o el traumatismo posparto. Bueno, pues los tejidos es el tiempo que va a tardar en recuperarse, además de la herida. Si fue parto, pues evidentemente de la episiotomía o de la heridita que va abajo, ese es el tiempo que se va a tardar en recuperar. Entonces, si tú quieres tener penetración antes en la segunda semana o tercera semana después del parto, pues bueno, la episiotomía va a doler, o la heridita que tienes abajo va a doler. Si tienes puntos, bueno, en la primera semana no es nada recomendable, porque los puedes inclusive infectar o se pueden botar, no es exactamente lo más conveniente. Y acuérdate que no solamente te abrieron la piel, sino también se llevaron un poquito de músculo, y todos esos tejidos tardan en recuperarse. Entonces, después de la cuarentena, si tú sigues con tu deseo abajo y no se presenta el orgasmo, pueden ser las siguientes causas. Bueno, tus hormonas te van a jugar un poquito chueco, ¿no? Entonces hay que poner un poquito de lubricante, porque cuando estás lactando, la lactancia también genera que el lubricante vaginal se vaya, porque no hay hormonas suficientes para el contacto sexual, que es la testosterona, esa se nos va. Entonces, un poquito de lubricante va a mejorar tu relación sexual. Pero, ¿qué pasa con los músculos de la vagina? Cuando estamos en parto o cuando tenemos el parto, bueno, pues por el conducto vaginal sale el bebé. Entonces, para que más o menos se hagan una dimensión, estamos hablando de una cabeza, un perímetro cefálico bastante grande, que es la cabecita de un bebé. Nada más mide la cabecita tu bebé de un día de nacido, y esa cabecita salió por el conducto vaginal. Entonces, los músculos se elongaron lo suficiente como para poder permitirle al bebé salir por canal de parto. Entonces, ¿qué sucedieron con las paredes vaginales? Se quedaron laxas. Y de hecho, ese es el mito tradicional de las mujeres que tienen parto. Los varones dicen que después del parto la vagina ya no aprieta igual. Pues aquí te tengo esta muy muy buena noticia. La vagina es un músculo. Es el músculo de la pierna, es como el músculo del brazo, es como cualquier músculo, que evidentemente después de una elongación como la que sufrió para lo del parto, pues evidentemente quedó laxa. Pero tú la puedes ejercitar y volverla a tonificar. ¿Qué quiere decir? Volver a cerrar o volver a ser duritos o tonificados, que ese es realmente el concepto del músculo, que es como cuando pones durito tu brazo para que ya no se zarandee cuando saludas. Es el mismo tema en la vagina. ¿Qué vas a hacer? Ejercicios de Kegel. ¿Cómo los vas a hacer? Pues hemos hablado ya de aquí en este espacio de los ejercicios de Kegel. Son esas contracciones que tú haces como cuando vas a orinar y aprietas para no dejar salir el chorro de la orina. Ese apretar
es exactamente lo que tienes que hacer durante 5 segundos. O sea, aprieto, la contracción la sostengo 5 segundos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, suelto, y estas repeticiones las haces en 15. O sea, 15 contracciones durante 3, bueno, cuando estás en posparto, estamos hablando de 3 a 4 veces al día. Entre más ejercicio hagas, más tonificada vas a tener la vagina, y durante la penetración se recomienda que tú realices esa contracción que ya la tienes ubicada en el momento de penetrar para que pene perciba los músculos apretados de la vagina y de esa manera vuelvan a sentir el placer. Cuando tú aprietas vagina, cierras los laterales, es muy sensible a la penetración, las paredes vaginales, las laterales, y bajas un poquito la parte anterior para estimular punto G. Entonces es un ejercicio que tienes que hacer durante el periodo del posparto, o bueno, cuando ya pasaste la cuarentena, tienes que hacerlo para que esa vagina regrese a su lugar. Y bueno, pues continuando con las dudas, que llegan muchas y hay muchos que tengo que regañar, como la siguiente, dice: tuve sexo con mi novia, 2 o 3 penetraciones. Después se tomó la píldora del día siguiente. ¿Puede haber embarazo? ¿Le dolió el vientre? ¿Quiere decir que no hay? No es un método anticonceptivo la píldora de emergencia. Para empezar, Eduardo. Número 2, desafortunadamente, cuando tú te tomas la píldora del día siguiente o la pastilla del día después, no hay una manifestación clara en el cuerpo que te diga: como te salió el grano enfrente de la nariz, quiere decir que ya no te embarazaste. No lo vas a saber hasta que llegue el ciclo menstrual. Si hay retraso, es posible que haya embarazo. La píldora de emergencia no es un método anticonceptivo y no es tan segura como todas creen, y no se vale lo importante no es cuantificar el número de penetraciones, lo importante es que no usas condón, eyaculas dentro y ahí hay riesgo de embarazo. La siguiente dice: para tener penetración anal es necesario el condón. Bueno, el tema de hoy es el condón. A ver, en la penetración posterior o penetración anal, que muchas parejas la suelen tener, hay materia fecal, por ende, por origen, ahí está, ahí vive. Cuando tú tienes sexo sin preservativo, pues evidentemente se contamina el área, y cuando tú quieres tener penetración vaginal, son esas famosas infecciones vaginales que cuando nos llegan a los médicos decimos: hubo paso de atrás para adelante, y la gente dice: no, ¿cómo cree? Es real, usa condón, es infección, cuidas de infección vaginal, infección urinaria, infecciones de piel. Entonces, por favor, el condón es el mejor amigo, tengan uno a la mano, siempre, nunca se sabe cuándo lo necesita. Y nos vemos el martes, bye.